Bien, hemos venido trabajando esta semana y parte de la semana pasada en el tema de transporte. Básicamente, la modelación de este tipo de problemas de transporte es una extensión del método Simplex. O sea, al final de cuentas, el método que se usa para resolver este tipo de problemas es Simplex. Digamos, podríamos decir que Simplex es como el motor de trabajo para resolver este tipo de problemas. Solamente que hemos estado utilizando como un tipo de técnicas más heurísticas, digamos, donde en lugar de ir diciendo la operación que tenemos que aplicar para eliminar tal entrada de la fila tal es tantas veces la fila esta por la otra, buscar el punto pivote y toda esta cuestión. em, ya digamos, hay gente que ha trabajado en esto y ha logrado identificar que existe un equivalente para ese tipo de técnica, digamos, podríamos decir la técnica pura, ¿verdad? De solución del método Simplex, que se basa en unas técnicas más heurísticas. Entonces, en lugar de tener que estar aplicando operaciones por filas para hacer los ceros, hacer las modificaciones a las matrices, si es maximización o minimización, aplicar dual, aplicar alguna otra técnica, digamos, de las que estudiamos para el examen pasado, pues se ha visto que hay otras maneras más sencillas, como decir, busquemos el más pequeño de acá, sumémosle esta cantidad a los demás, pero en el fondo cada vez que hagan ustedes ese tipo de operaciones o cuando hacen estos ciclos con negativos y positivos y luego hacen la reasignación de valores, piensen que en el fondo lo que están haciendo es como todo este tipo de operaciones y demás que el método Simplex trabaja, digamos, por debajo, se puede decir así. Entonces, claro, es una manera más sencilla porque el nivel de complejidad que ya tendrían los problemas de transporte es mucho más alto que el tipo de problemas simples que trabajamos para el examen pasado, porque ahora el número de variables pues aumenta significativamente. Recuerden que ahora cada entrada dentro de la matriz representa una nueva variable. Entonces, imagínense el tamaño de las matrices de trabajo que tendríamos que estar resolviendo en este momento. Entonces, no se vuelve como muy práctico, muy funcional. Entonces, sí es importante, eso sí, que hagamos la asociación de que al final de cuentas no nos quedemos como con la duda, de, bueno, y acá esta técnica de digamos, del cruce del arroyo, o la técnica que estábamos usando, digamos, de esquina noroeste y demás, o sea, eso en qué se basa, o sea, qué fundamento matemático válido tiene para yo garantizar que efectivamente esto me va a llevar a la solución óptima. Entonces, tengan la tranquilidad de que el motor que opera debajo de esas técnicas es siempre simplex, ¿verdad? Al final de cuentas. Bueno, ayer sí vimos una lámina en la presentación donde más o menos se, se mostraba el modelo matemático de los casos de transporte y entonces se ve básicamente ahí toda la función objetivo y cuáles son las restricciones que se están trabajando y entonces se puede entender un poquito más esa transición o analogía del método Simplex. Bueno, en el método bueno, la parte de transporte como tal, hay como tres tipos de problemas que se supone que tenemos que abordar en el curso. Uno es, bueno, los modelos de transporte como tal. Luego hay los modelos de transbordo. El transbordo es muy similar a transporte. Siempre hay, digamos que llevar mercadería de un lugar a otro punto, o sea, de un lugar de origen o de lugares de origen a lugares de destino. La diferencia está en que hay puntos intermedios donde se puede hacer como, pongámoslo así, como una parada, donde ahí esos puntos intermedios cumplen esta función que es diferente al modelo de transporte. Vamos a ver, en un modelo de transporte, siempre, desde el punto de origen solo sale mercadería, ahí no entra nada, no llega. O sea, ahí se produce la mercadería y la mercadería de ahí sale y se lleva al punto de destino. Los puntos de destino son nodos que solo reciben, no sale nada de ahí. Mientras que cuando el problema es de transbordo, tendríamos los puntos de origen, de salida, que cumplen la misma función que en transporte, o sea, salen productos solamente. Y los puntos de destino
es igual que el de transporte, solo reciben mercadería, pero los puntos intermedios, es decir, por ejemplo, un tráiler entonces sale de Villahermosa, llega a Guadalajara, en Guadalajara descansa un día, pernocta ahí y al día siguiente sale hacia la otra ciudad. Entonces, en Guadalajara puede ser que se vuelva a reabastecer, porque de camino pasó dejando alguna otra ciudad, qué sé yo, o entrega un producto, una cantidad ahí y se lleva una cantidad. Entonces, los destinos intermedios en transbordo cumplen las dos funciones, es decir, en esos nodos entra y sale producto, o sea, se recibe y también se saca producto hacia otro destino. Entonces, ese es un segundo modelo. No lo hemos visto en el curso, porque esta parte, lo que quería contarles es que la vamos a trabajar la vamos a hacer de una tarea. Entonces, a ustedes les va a tocar una tareilla de buscar, un ejemplo de transbordo y la idea es que lo puedan como resolver, porque básicamente lo que tienen que conocer bien es cómo trabajamos los problemas de transportes y transbordo es una extensión adicional. Entonces solamente habría que hacer una variación a la matriz para poder ya trabajar el problema. Ese trabajo lo vamos a hacer en grupos y los grupos los voy a asignar yo al azar. Entonces, después les voy a contar cómo quedarían los grupos. Vamos a usar un random ahí en el Tech Digital. Ya como queden, pues así procedemos a trabajar y ustedes van a tener que hacer un esfuerzo para coordinarse. ¿Cuál es la idea? Hay una lista de preguntas que van a responder. Yo les voy a dar una guía, tampoco es que se van a ir hacia a la libre, ¿verdad? Entonces, dentro de las cosas que hay que responder es, ¿qué es un problema de transbordo? ¿Qué relación tiene con el de transportes? ¿Qué diferencia tiene con un modelo de transportes? ¿Cuáles son los requerimientos básicos para resolverlo? Y presentar un ejemplo y resolverlo. Sobre esto van a encontrar videos en muchos lugares, pueden encontrar también páginas web donde explican y donde resuelven algún problema como ejemplo, etcétera, etcétera. Y entonces, si van teniendo alguna duda con algún video que ven o algún ejercicio en algún lugar que encuentren, entonces me van diciendo y les vamos a ir apoyando ahí. Pero esa es básicamente la idea. Lo que quiero es que hagan una breve investigación, y sobre eso luego les digo cómo lo haríamos la presentación. Bueno, eso por esa parte. Y el tercer tipo de modelo que trabajamos dentro del bloque de transportes son los problemas de asignación, que son los que vamos a trabajar hoy en la clase. Entonces, sobre eso ya me voy a referir. Antes de continuar, no sé si hasta aquí hay alguna consulta. Sí, Randall, la tarea. Primero, déjenme estructurarla bien y ahí yo les voy a poner todos los plazos, pero no se preocupen porque siempre van a tener los tiempos necesarios para que lo puedan resolver de manera adecuada. Ahorita les estoy adelantando nada más qué es lo que vamos a hacer, pero la tarea todavía no está asignada. Entonces, vamos a escribirla con detalle para que ustedes sepan qué es lo que tienen que investigar específicamente, porque ahorita no quiero como mandarlos así a navegar en un mar de información muy extensa y a lo mejor de todo lo que está ahí no es lo que vamos a priorizar, o sea, vamos a puntualizar específicamente qué cosas del tema de transbordo. Sin embargo, ya sabiendo si ahí tienen un chancecito ahí, pueden ir viendo algún video, buscando algún material, pues vayan haciendo una carpeta de información y en el momento que le demos la asignación, entonces ya la pueden trabajar ya buscando específicamente lo que se les está pidiendo en la tarea. Pero denme un chancecito y ahí les voy a poner los plazos y demás para esta parte. Muy bien. Bueno, voy a cerrar la cámara por acá para no robar ancho de banda. Y iniciamos con el tema de hoy, que son los problemas de asignación. Muy bien. Los problemas de asignación o modelos de asignación son modelos también de programación lineal que deben responder o buscan responder la pregunta ¿quién debe ir a qué destino?
es un algoritmo matemático que permita delegar una actividad a aquel individuo que sea capaz de desempeñar de la mejor manera esa actividad, desde luego. Entonces, en los modelos de asignación, lo que queremos es hacer una distribución de las tareas entre individuos, pero a veces no son individuos también. O sea, eso hay que tener la mente un poquito más abierta. Tal vez la forma más clara de entender la asignación es ver como que hay tareas específicas y hay personas que las tienen que hacer. Y entonces, las personas tienen diferentes niveles de desempeño en las diferentes tareas. A ver, un caso que les voy a dejar como de práctica, hoy no viene en la presentación, pero se los voy a dejar luego. Es, por ejemplo, digamos, si ustedes han visto las competencias en olimpiadas, ¿verdad? De natación, hay una modalidad que es relevos. Entonces, en el relevo siempre hay un nadador, que va a ser, digamos, libre, el otro va a ser dorso, el otro hace pecho y el otro mariposa. Y entonces son 4 estilos de nadados, ¿verdad? Y siempre hay un nadador que hace la cantidad de metros que corresponda, ¿verdad? Y de una modalidad específica o una técnica específica de nadado. Entonces, si por ejemplo todos los nadadores que están ahí saben nadar de todos los estilos, tiene el entrenador el reto de elegir apropiadamente quién debe asignar en qué estilo. Y para eso debería tener algunas estadísticas de cuál es el desempeño de cada uno en los diferentes estilos. Para poner aquellos, digamos, si la prueba es más de resistencia y si se tiene un nadador que es más resistente, bueno, esa persona va a ir específicamente a ese estilo, ¿verdad? Y si necesitamos un cierre de velocidad, bueno, ¿quién es el nadador que puede hacer, digamos, mejor o que es más rápido, digamos, haciendo tal estilo de nadado? Y así, digamos, viendo las potencialidades de cada uno, asignar a en los diferentes roles a los individuos. Entonces, más o menos, el problema, los modelos de asignación buscan precisamente eso, y poner a competir las capacidades de los diferentes individuos con respecto a su desempeño en diferentes tareas y hacer la mejor asignación posible para que el trabajo, ya sea o que se haga en más tiempo o, perdón, en menos tiempo, perdón, o que se reduzcan los costos, porque a veces también puede ser que el problema, lo que sea, lo que consista es más bien en asignar tareas a ciertos trabajadores de la empresa, pero dependiendo del punto de ubicación de este trabajador, entonces se recomendará, digamos, tal vez asignar sitios más cercanos al lugar de residencia, digamos, del trabajador para evitar menos gastos en traslado. Bueno, ¿qué se debe tomar en cuenta en estos problemas de asignación? Primero, que el número de asignados y de actividades designadas debe ser igual. Entonces, tenemos que trabajar matrices cuadradas acá. Cada asignado debe realizar únicamente una tarea. No puede haber, como les decía el caso de nadado. Bueno, si fuera la selección de Estados Unidos y compite Michael Phelps y ese es bueno en todo, porque en todo gana medalla de oro, pues no se pueden relevos poner a Michael Phelps a realizar todos los estilos, ¿verdad? Necesariamente tenemos que escoger uno, tal vez en el que sea mejor, porque aunque sea, digamos, tenga un buen desempeño en todos los estilos, debe haber uno en el que todavía destaca más y es mejor. Y buscar otros compañeros de equipo que compitan a un nivel similar en ciertos estilos para em, ubicarlos en ese puesto. Entonces, cada individuo debe realizar una única tarea y se busca, por lo general, que las asignaciones minimicen el costo total de la actividad, aunque es posible encontrar algunos ejemplos donde lo que se busca es maximizar. Entonces, para irles adelantando, y como esto es similar a los modelos de transporte, solamente que con estas pequeñas variaciones de que solo podemos asignar una tarea por individuo, el hecho de que las matrices sean cuadradas es algo que se comparte bueno, no, en los modelos de transporte no necesariamente son cuadradas, sino que debe cumplir la restricción de que demanda y oferta tienen que ser iguales. Entonces, cuando eso no se cumplía, hay que inventar columnas ficticias o filas ficticias. En este caso, cuando la matriz no sea cuadrada, posiblemente vamos a tener que recurrir a esa misma técnica, hacer una columna ficticia para equilibrar el tamaño de la matriz o crear una fila ficticia.
Y también de la manera, digamos, de una manera análoga a como resolvimos el problema de maximización en transporte, vamos a usar básicamente la misma técnica en los casos de asignación para transformar un modelo de maximización en minimización con las dos técnicas que estudiamos ayer. Muy bien, vamos a ver esto, pero ya con un ejemplo concreto. Tenemos 4 empresas denotadas por ABCD y que estas empresas solicitan los servicios de mantenimiento de una pequeña empresa para sus máquinas industriales. Entonces, las empresas ABCD tienen máquinas industriales que requieren un mantenimiento y hay una empresa que se dedica precisamente a darle ese mantenimiento. Eh, la empresa de mantenimiento planea enviar un técnico a cada empresa. Pues el trabajo no suele ser muy complicado. Sin embargo, sus técnicos de mantenimiento se encuentran atendiendo a otras empresas fuera. Por lo que las distancias en kilómetros con respecto a cada técnico de la empresa ABCD van a variar o varían según se muestra en la tabla. Ahorita les corrijo ahí esos detalles de redacción. Entonces, veamos cómo están esas distancias con respecto digamos, en donde se encuentran en este momento los técnicos y en caso de tener que desplazarse a estas empresas A, B, C y D, cuántos kilómetros tienen que movilizarse. Entonces, en ese caso, Daniela, para desplazarse a la empresa A, tiene que movilizarse 476 kilómetros. Y si fuera la empresa B, 766, 711 a la empresa C y 242 a la empresa D. En el caso de Nicole, 233 kilómetros a la empresa A, 421 a la empresa B, 152 a la C y la 397 a la empresa D. Luis necesita desplazarse 501 kilómetros a la empresa A, 190 a la empresa B, 114 a la empresa C y para llegar desde el punto donde está la empresa D debe desplazarse 213 kilómetros. Y Isabel tiene estas distancias también acá. Ahora, el costo de transporte por kilómetro recorrido es de $12. Entonces, la pregunta que tiene que resolver la empresa es, ¿qué técnico debería atender a cada empresa? Es decir, ¿será Daniela que debe ir a la empresa B, Nicole a la A, Luis a la D, Isabel a la C? ¿O tendríamos que hacer otro tipo de redistribución? ¿Cuál es la distribución que buscamos? Aquella que le minimice el costo, por supuesto, a la empresa. Noten que aquí todos los kilómetros valen igual, ¿verdad? Costos de transporte es $12 por kilómetro. Muy bien, entonces veamos cómo se resuelven estos problemas de asignación. Lo primero que hay que hacer es eh, verificar que la matriz sea cuadrada. Bueno, y esto está basado en un método que se utiliza que se llama método húngaro. Entonces, la técnica que vamos a explicar para resolver este tipo de problemas se llama método húngaro. Entonces, verifique que la matriz sea cuadrada. Eso es lo primero que hay que revisar. Entonces, en este caso, tenemos 4 técnicos y 4 empresas a las que tienen que desplazarse los técnicos. Entonces, ya la matriz cumple la condición de ser cuadrada, que es 4 por 4 acá. Ahora sí, ya una vez que verificamos esto, nos damos cuenta que no hay que crear ni columnas ficticias ni filas ficticias, porque ya el modelo está equilibrado. Entonces, vamos a buscar los valores menores de cada renglón. Entonces, acá en el primer renglón, el valor menor es 242. En el segundo renglón, que corresponde a Nicole, 152 es el valor menor. Se correspondería a la distancia más pequeña a la que está Nicole de alguna de las 4 empresas. Luis, la distancia más pequeña a la que está de alguna de las 4 empresas es de 114 y también es de la empresa C. Y Isabel está la distancia, la empresa que le queda más cercana es la D a 183 kilómetros. Vean que no funciona, digamos, resolver el problema solamente asignando las distancias más pequeñas de desplazamiento a cada una de las personas, porque aquí tendríamos un conflicto.
De momento, con esta asignación, nadie iría a visitar la empresa B y pues alguien tiene que ir. Y lo otro es que la empresa C tendría 2 técnicos disponibles para ir, ¿verdad? Pero bueno, esta no sería por supuesto, la combinación más apropiada o más barata para la empresa, pero es un primer intento. Bueno, ¿qué hacemos con estos valores menores de cada fila? Entonces, lo que van a hacer es que entonces a toda la fila, ¿verdad? Le van a restar este valor más pequeño. Entonces, eso lo vemos acá. Entonces, vea, tomamos cada entrada de esa fila, de la fila de, este, ya no me acuerdo cómo se llamaba esta, Daniela, de Daniela, y le restamos 242. Tomamos la fila de Nicole y a cada entrada le restamos el valor más pequeño que fue 152. Y lo mismo con las demás filas. Una vez que hacemos estas restas, tenemos esta nueva matriz que está acá. Entonces acá 476 menos 242 tuvo que dar este 234. 766 menos 242 tuvo que dar este 524 de acá. 711 menos 242, este 469. Y aquí como estaba el 242, al restarle el mismo nos queda 0. Y en la segunda fila, exactamente aquí están también los mismos resultados y ceros en las entradas en donde coincidió el valor escogido como mínimo y se resta a sí mismo. Bueno, precisamente esta preparación de la matriz a una matriz nueva busca esto, buscar estos ceros, porque la siguiente técnica que vamos a aplicar, vamos a tener que estar revisando estos ceros. Pero aquí no termina todavía la historia, digamos, para esta matriz, sino que todavía hicimos una revisión por filas, pero antes de aplicar la técnica de lo que vamos a hacer con estos ceros, que ahora les explico, hay que hacer también la misma revisión pero por columnas, pero no lo hacemos con la original, sino ya con esta modificada que tenemos acá. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Entonces, una vez que hicimos estas restas, restando el valor mínimo de cada fila, obtenemos una nueva matriz y esta matriz la tomamos como base para el siguiente paso. Ahora, ¿qué hacemos con esta nueva matriz? Vamos a revisar por columnas cuál es el valor más pequeño que tiene. Entonces, en la columna A, el valor más pequeño es 81. En la columna B, el valor más pequeño es 76. En la columna C, el valor más pequeño es 0. ¿Cuál 0? Pues el que quieran, pero el 0 es el más pequeño. Y en la columna D también hay dos ceros, escojan cualquiera y pues este es el valor más pequeño. Entonces, la columna C y la columna D básicamente no van a cambiar porque lo que habría que restarles es 0. Entonces, vean que C y D quedó igual al final. Las que se van a ver modificadas son las primeras dos columnas. Entonces, a esta entrada le restamos el 81, que es el valor más pequeño de la columna A, y a las demás entradas de la columna hacemos lo mismo, o sea, restamos 81. Y lo mismo procede con B. Tomamos cada una de las entradas de la columna B y le restamos el valor mínimo que escogimos acá, que es 76. Y esto nos genera esta nueva matriz de acá. Y entonces aparecen un par de ceros adicionales. Y estos valores pues van reduciéndose un poco más. Muy bien. Entonces, hasta acá ya tenemos nuestra matriz preparada. Repasamos rápidamente los pasos. Cada fila se escoge el valor menor y a cada entrada de la fila restamos ese valor menor. Entonces, este es un proceso por filas. Una vez que se tiene una matriz final o la matriz resultante, la tomamos como base y le aplicamos la misma técnica, pero por columnas. Y hacemos las restas correspondientes y nos genera esta nueva matriz. Y ahora, esta nueva matriz, vamos a hacer un análisis a partir de esos valores 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, se tiene que hacer en ese orden, primero filas y luego columnas. En ese orden. Ujú. Sí, por lo menos no vi en ningún caso que dijera que el orden no importaba. Entonces, yo preferiría mejor no embarcarlo, ¿verdad? Entonces, hagamos filas y después columnas. Sería cuestión de hacer la prueba y ver qué pasa, ¿verdad? Pero haciéndolo al revés, pues ya tendríamos como que hacerlo como tipo experimentación. Pero por lo menos en la técnica, eh,
de los casos bueno, que en lo que se recomienda, o sea, si fuera igual, por lo general ponen ahí algún comentario, que puede escoger si decide hacerlo primero por columnas o yo hago por filas. Pero por lo menos no leí nada al respecto digamos, que diera esa posibilidad de escoger. Ah, ok. Es- Bueno, listos. ¿Alguna otra pregunta? Pasemos entonces a la siguiente fase. En la siguiente fase, esta parte, sí se ocupa un poquito como de malicia, digamos, de parte de la persona, y es un poco, artística, porque, digamos, lo que vamos a hacer es tachar las filas donde hayan ceros, pero digamos, las formas de tachado pueden ser muchas. Por ejemplo, yo pude haber hecho esta columna 2, 3 y 4. Pude haber tachado esta fila 1, 2, 3 y 4. Y esta que ustedes ven ahí es otra forma de tachar todos los ceros, pero utilizando la menor cantidad de líneas. Entonces, la técnica dice que la persona que está trabajando el método húngaro debe eliminar todos los ceros, ¿verdad? Tacharlos con líneas, pero debe utilizar la menor cantidad de líneas posible con las que se podrían tachar todos los ceros. Entonces, digamos, no es que se va uno así como tiene que hacerle un poquito de mente, o sea, ver la matriz primero y empezar a identificar por dónde tiro líneas y por líneas verticales y horizontales de manera tal que logre tachar todas las entradas de cero en la menor cantidad de líneas. Una de las formas de verlo es revise si hay filas o columnas que tengan muchos ceros para que con una sola línea usted, digamos, pueda eliminar varios ceros al mismo tiempo, de manera simultánea. Eso es basado en un principio de economía, ¿verdad? O sea, una línea que pueda tachar varios ceros. Entonces acá, por ejemplo, este tiene dos ceros, este tiene dos ceros. Entonces, y tal vez empiezo con las de dos, ¿verdad? Tal vez pueden empezar, bueno, si hay una de tres, empiecen con las de tres, luego sigan con las de dos y de último ya las de uno que no pudieron ubicar. Tal vez pueda ser una buena estrategia. Bueno, y entonces en este caso, logramos tachar los ceros con tres filas. Ahora, aquí note que el tamaño de la matriz bueno, esta matriz es de orden 4, es decir, porque es de tamaño 4 por 4. Como el número de líneas que se requirió para tachar todos sus ceros fue de 3 y 3 es menor que el orden de la matriz o digamos que el tamaño, ¿verdad? Entonces, eso significa que la solución que vemos acá no es la óptima, sino que todavía se puede mejorar. Esa es digamos, el punto de parada del método, digamos. Es decir, cuando usted traza igual cantidad de líneas para tachar los ceros que el orden de la matriz, significa que ya logró optimizar. Pero siempre que este número de líneas, para que el número de líneas menor, ¿verdad? O sea, siempre utilizando la menor cantidad de líneas. Porque como le digo, si alguien hubiera hecho así, solo por columnas, hubiera hecho 1, 2, 3 y 4. Y hubiera pensado que ya optimizó, porque hizo 4 líneas y el orden de la matriz es 4 cuando no es cierto. Entonces, siempre hay que revisar visualmente si hay otras alternativas creativas de tachar los ceros que hagan que utilicen menos filas, perdón, menos líneas que las que tal vez de primera entrada yo estoy planteando. Muy bien. Ahora, las líneas pueden ser verticales o horizontales. Aquí no hay restricción, como ustedes quieran. Yo creo que ahí el principio de economía que tienen que utilizar es tratar de que una misma línea pues, pueda abarcar varios ceros al mismo tiempo, de forma simultánea. Em, Recordemos que el orden es 4, bueno, y con 3 líneas logramos tachar todos los ceros. Bueno, entonces, todavía no estamos con la solución óptima. ¿Qué debemos hacer acá? Entonces, aquí hay que prestarle atención a
digamos, a todos los valores de la matriz, pero en 3 grupos distintos. Vamos a tener el grupo de los que quedan fuera de cualquier línea. Es decir, por ejemplo, este es 621, 152, 413, este 153, 448 y este 469. Esos 6 valores quedaron fuera de cualquier línea superpuesta, ¿verdad? ¿Qué otra región hay que considerar? Aquellos que quedaron tachados por una única línea. Entonces, están estos valores de acá, estos valores de acá, tienen una única línea, esta esquina y esta otra esquina. Y la tercera región es aquellos que quedaron tachados con doble línea, o sea, donde hay intersecciones, que es este 245 y este 99 de acá. ¿Qué vamos a hacer? De los que quedaron acá afuera, sin línea, se escoge el menor. Y entonces a cada uno de estos se le resta ese menor. A los que quedaron sobre, digamos, bajo una línea y estas esquinas de acá, no se les hace nada, quedan iguales. Y los que quedaron en las intersecciones o con doble línea, se les suma el menor de acá. O sea, lo que aquí se les restó, a esto se les va a sumar. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, primero, entre estos 3 de acá y estos 3 de acá, identificamos el menor, que es 152. Entonces, a estas entradas que están aquí, fuera de líneas, le vamos a restar 152 a todas, inclusive al mismo 152. Claro, esto tiene una finalidad de ir generando otro cero por acá. Luego, vean que aquí este 0, 193, 0 y estos de acá están sobre una línea junto con estas esquinas. Entonces, a estos no se les hizo absolutamente nada. Quedaron iguales. Y los que quedaron en las intersecciones o debajo de dos líneas, a estos se les va a sumar estos 152, ¿verdad? O estos de acá, eh, a la entrada. Entonces, en este caso sería el 245, le suman 152 y a este 99 le suman 152. Y la matriz resultante es ahora esta que está acá. Bien, ¿alguna duda con esta técnica? Todo. Ujú. Bueno, también, bueno, me estoy adelantando un poco, pero puede ser posible que un técnico esté asignado a más de una empresa. No, no debería. No, En la ok, solución óptima no. Recuerde que las restricciones desde el principio dice bueno, a cada individuo solo se le puede asignar una tarea. Ujú. Entonces, ok. digamos, hay que tratar Pero de cumplir ese principio. En la solución óptima, es por el problema o por el algoritmo. Es que eso fue lo que no me quedó claro. sí, bueno, por el algoritmo y digamos, porque lo que se busca es, digamos, optimizar bajo esa condición, ¿verdad? De que ya todos los técnicos, o sea, tampoco sería como justo que dejemos a alguien sin un trabajo, ¿verdad? Y otro tenga que doble trabajo. Entonces podemos cansar a un técnico y el otro más bien se está descansando. Entonces, además, también sería ineficiente porque un técnico no puede resolver digamos, dos problemas de forma simultánea. Tendría que hacer uno y luego ir al otro. Mientras que si usted lo asigna a una sola tarea, en el momento en que ese técnico está resolviendo el problema acá, ya otro está resolviendo en la otra empresa, ¿verdad? De la idea es eso, que también, digamos, la atención sea lo más expedita posible, que rápidamente enviemos el técnico. Digamos, ese es como el principio de los problemas de asignación. Ok, entonces, Ahora, me explico, este es el modelo matemático para abaratarle costos a la empresa. Posiblemente, no sé, a lo mejor tener que desplazar un técnico a hacer dos tareas y demás podría implicarle un gasto adicional a la empresa, digamos, mayor gasto. Entonces no se trata de eso. Ahora, en la práctica, si un técnico se accidenta, pues hay que ver qué otras cosas, digamos, que habría que hacer. Pero, digamos, ya son situaciones como particulares o hay un bloqueo, cosas por el estilo. ¿Sí?
Profe, ¿cómo fue que usted seleccionó los elementos a los que le sumó? ¿Fueron las intersecciones? Las que se suman son las intersecciones. Sí, Ok. estos dos de acá. Sí, entonces, Jafet, por supuesto que ya en la práctica entran en juego otras circunstancias, ¿verdad? Se enfermó, por ejemplo, el técnico un día, entonces, bueno, hay que hacer una reasignación ahí, pero digamos, son como planes de emergencia, pero los problemas se plantean, digamos, basados en la normalidad, digamos, de que los técnicos llegan a trabajar, se presentan con toda la normalidad y demás, ¿verdad? Bien, entonces, parece que está claro aquí ya la forma de asignación. Ahora, volvemos a revisar esta matriz resultante, es decir, vamos a tratar de hacer lo que hicimos acá, tachar los ceros utilizando la menor cantidad de líneas posibles. Y entonces eso los vamos a mostrar en la siguiente lámina. Bueno, aquí uno ve, digamos, hay varias columnas que abarcan dos ceros. Esta fila solo tiene un cero, este tiene dos y dos ceros, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo podríamos resolver. Entonces acá, una forma de hacerlo es tachando cada una de las columnas. Y ya ahí tendríamos todos los ceros tachados. Tenemos 4 líneas. La matriz es de orden 4. Y entonces, como el número de líneas es igual al orden, entonces la solución que tenemos acá sería la solución óptima. Bueno, aquí pensando en que hicimos bien, digamos, escogiendo la menor cantidad de líneas. No sé si alguien ve otra manera de ubicar esas líneas en otras posiciones, de manera tal que utilicemos menos de 4 líneas, me dicen y replanteamos el ejercicio para optimizarlo, ¿verdad? Pero creo que no habría otra opción. Inclusive puede ser que algunas otras combinaciones iguale la cantidad de líneas o requiera de más de 4 líneas. Pero bueno, ahí se los dejamos para revisión. Por eso, digamos, esta parte es como, les decía yo, como que una habilidad que aquí la desarrollando conforme ustedes van resolviendo más problemas, porque como les decía acá, si alguien hubiera hecho las líneas acá, ya sea 4 filas o 4 columnas, y no tiene como afinada esa habilidad de optimizar la cantidad de líneas, ¿verdad? Para tachar ceros, se hubiera embarcado aquí pensando que ya tenía la solución óptima, cuando no era cierto, ¿verdad? Pero por eso, que aquí usted hace tira líneas, ¿verdad? Tratando de tachar ceros, pero siempre hay que hacer una revisión para ver si hay otras posibilidades de reacomodar las líneas de manera tal que minimice la cantidad de líneas que esté usando, ¿verdad? Y aquí en este caso, pues digamos que se hizo esa revisión y no se encontró otro escenario donde utilizáramos menos de 4 líneas. Fue lo mínimo que se podía utilizar para poder tachar todos los ceros. Bueno, entonces acá repetimos el mismo proceso anterior de tachar los ceros. Vimos que el número de líneas es 4 y coincide con el orden de la matriz, entonces la solución es óptima. Entonces se procede a realizar las asignaciones en los valores ceros. O sea, aquí digamos, donde quedó un cero son los candidatos a asignar a estos técnicos que están acá. Es decir, por ejemplo, Daniela, y ya eso casi que ya uno puede adelantarlo. Daniela no va a tener otra posibilidad, digamos, más que ir a la empresa, perdón, sí, a la empresa D. Entonces vamos a tener que asignarle a Daniela a la empresa D. Pero la empresa D pudo haber sido asignada también ahí, a Isabel. Lo que pasa es que como Daniela no tiene otra posibilidad, pero Isabel sí tiene otra, vamos a asignarle a Daniela esta y aquí no asignamos. Tachamos y le dejamos a Isabel que está acá. Entonces la empresa B, al ser asignada a Isabel, ya no puede ser asignada a Luis. Entonces le tachamos acá y Luis entonces tiene otra opción, puede usar esta. Entonces le asignamos a Luis C, ¿verdad? Entonces no puede ser asignado a Nicole, porque ya se lo dimos a Luis. Y entonces Nicole tiene otra alternativa que es la empresa A y entonces ya todos van a quedar con una asignación. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente lámina.
Entonces vean acá, primero le asignamos a Daniela. Aquí revisando cuáles individuos quedaron solo con una posibilidad. Y esos son los primeros que hay que asignar porque, digamos, ¿qué tal que aquí había un 0 en esta celda negra? Entonces, ¿qué tal que yo diga, bueno, Isabel le voy a asignar D? Y empiezo a repartir y cuando llego a Daniela, dejé a Daniela sin opciones, porque Daniela la única opción que tenía era la D. Y ya la D la asigné a Isabel. Entonces, eso me obliga a quitarle a Isabel el que le asignamos y dárselo a Daniela y se vuelve otra vez, hay que reacomodar todas las asignaciones. Entonces siempre traten primero como de asignar a aquellos que tienen una única posibilidad. Entonces acá empezamos con Daniela. Bueno, entonces una vez que ya Daniela fue asignada a la empresa D no puede ser asignado a Isabel. Entonces tachamos acá en negro, ya no vamos a considerar esa opción. Luego entonces, resulta que a Isabel ya no le queda más opciones al tacharle esta, al denegarle esta posibilidad, porque se la dimos a Daniela, solo le queda la posibilidad de B. Entonces vamos a darle a Isabel la opción B. Y entonces, como ya Isabel tiene la empresa B también era una opción para Luis. Entonces Luis no va a poder ya ir a la empresa B, porque ya le fue asignada a Isabel. ¿Y qué hacemos con Luis? Entonces a Luis, al tacharle esta opción, le queda esta. Entonces no le vamos a asignar esta opción a Nicole, porque si se la asignamos, a Luis lo dejamos sin opciones. Y Nicole tiene otra alternativa por acá, entonces mejor. Le tachamos acá a Nicole y esta se la asignamos a Luis, la empresa C. Y, perdón, y a Nicole le asignamos la empresa A, que es la alternativa que ella tenía también ahí. Y entonces así quedaría la asignación. Daniela va a ir a la empresa D, Nicola a la empresa A, Luis va a ir a la empresa C e Isabel va a ir a la empresa P. Preguntas. Profe, ¿qué hubiera pasado si Isabel solo puede ir a la D también? Es que está mal hecho el paso anterior. Ojalá nunca le pase. Esperemos que nunca pase eso. Siempre la solución óptima, pues debería, dentro de las combinaciones, darle posibilidades a todo, ¿verdad? De asignar. Sí, digamos, sería un caso como que, no sé si eso hubiera pasado como acá al principio, digamos, cuando yo les dije que aquí, si alguien hubiera hecho 4 líneas verticales, se hubiese engañado, ¿verdad? Creyendo que ya había llegado a la óptima. No sé si es- aquí hubieran tenido ese conflicto, por ejemplo. Pero esta no es la óptima, ven que apenas es una solución en que va en camino, ¿verdad? Aquí, digamos, a Daniela le hubieran tenido que asignar la D. Y entonces a Isabel también se le tenía que asignar la D, pues no tiene otra opción. Entonces aquí uno ya se hubiera dado cuenta como que ya algo no está bien, ¿verdad? Bueno, ese podría ser un indicador. Si usted creyó que ya lo resolvió y empieza a hacer las asignaciones y entra en conflictos de que hay 2 personas que debe asignar a un mismo lugar y, digamos, no tiene opción para darles otro lugar a ellos, y a lo mejor es que no trazó bien las líneas y a lo mejor es que todavía el problema es optimizable, ¿verdad? Pero esperemos que si ya tiene la solución óptima de esas cosas, no, pues no deberían pasar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, y todo este trabajo que hicimos acá, ¿para qué era? Para abaratarle costos a la empresa. Entonces, vamos a ver ahora de cuánto le quedó el costo a la empresa si hacen esta asignación. Entonces, yo les invito, porque yo no hice la prueba acá, pero yo les invito a que ustedes inventen otra asignación, o sea, al azar, porque aquí uno podría pasar a Nicola la A, a Daniela darle digamos, a Daniela darle la opción C y pues, a Luis le cambian, como gusten, sacan los costos y se darán cuenta que los costos son más altos, ¿no? Y que esta combinación es la que le va a dar siempre el menor costo a la empresa.
Y entonces el menor costo sería así. Aquí tenemos ya que confrontar. Esta es la matriz de asignación final. Y esta era la matriz de kilómetros, la original. Vamos a ver, la matriz original era esta. Y venían los kilómetros que, digamos, tenía que desplazarse Daniela hasta la empresa y cada uno, digamos, de los técnicos a cada una de las empresas. Entonces, lo que se hizo fue borrar, digamos, si a Daniela se le asignó la D, entonces estos se borran para dejar solamente, digamos, la distancia a la que ella va a requerir para desplazarse a la empresa que le fue asignada. Los otros ya no interesarían. Entonces, eso es solamente para que nos enfoquemos en lo que resultó al final. Entonces, borren todas las distancias acá que no se van a utilizar porque ya sabemos que Nicole se va a desplazar a A y entonces estas para qué las vamos a tener ahí. Ahora, y el otro dato es que esto no son dólares, estos son kilómetros. Entonces, para traducir esto a dinero, ¿verdad? Porque lo que nos interesa ver es el costo total. Había una nota en el problema que decía que cada kilómetro de recorrido tiene un costo de $12 para la empresa, digamos, en cuanto al transporte. Entonces, para calcular el costo, yo tengo que multiplicar estos 233, que es el desplazamiento de Nicole, ¿verdad? A la empresa A, 233 por $12, para que me dé el total de costo de traslado, ¿verdad? Cada kilómetro que hay acá por 12. Y son 233 kilómetros en total. Luego serían estos, aquí algo está mal. Ah, sí, no, es que cambié los colores. Pero debería ser 411 por 12, debería ser en este color. Este 242 debería ser el que está en amarillo. Y este 114 debería ser el, como fucsia y rosado. Voy a arreglarles esto aquí los colores para que se correspondan bien. Pero digamos, la operación es correcta y el total serían $12,000, lo que le costaría a la empresa todo ese transporte. Muy bien. ¿Claros por acá? ¿Sí? ¿De dónde fue que sacó los 233, 411 y eso? Esos están dados al inicio del problema. Digamos, como Nicole va a ir a la empresa A, son estos 233. Entonces, estas distancias se borran porque Nicole no va a ir a ninguna de estas tres empresas, entonces no se usan. Sino el recorrido que ella va a hacer es solamente 233 kilómetros para desplazarse de donde esté a la empresa A. Entonces, el costo de la empresa solamente va a ser sufragar estos 233 kilómetros de traslado, ¿verdad? Y así, digamos, Daniela creo que era si no me equivoco. Entonces, Daniela, dejamos solo el 242 porque va a ir a la empresa D y esto los borramos acá. Pero son estos kilómetros que están acá al inicio del problema. Ok, gracias, profe. Con gusto. Porque, digamos, la solución general lo que nos da es cada individuo de acá a qué lugar se le asignó, ¿verdad? Pero ya para los costos ustedes no pueden usar estos ceros, o sea, y les daría 0. No tiene sentido. O sea, este 0 para nosotros lo que representa es quién hace pareja con quién. O sea, este individuo a dónde se va a desplazar. Pero ya para, digamos, transformar esto a un valor económico, ¿verdad? Yo tengo que revisar el dato original del problema que me daba una cantidad de kilómetros y yo ya sé que cada kilómetro vale $12, entonces yo multiplico esto por los $12 y eso me da el costo que le va a implicar para la empresa trasladar al técnico que se llama Daniela, la técnico que se llama Daniela a la empresa D. Y así para cada uno de ellos de acuerdo a las asignaciones. Bien, listos. Vamos a ver otro problema. Este es un poquito más grande. Acá se requiere transportar mercancía a 5 comunidades distintas a través de 6 trailers situados en las ciudades A, B, C, D, E y F. Las distancias en kilómetros entre cada trailer y la ciudad de destino
van a ser las siguientes, según la tabla. Entonces aquí, digamos, hay un tráiler en la ciudad A, en la ciudad B, otro en la ciudad C, otro en la ciudad D, otro en la ciudad E y otro en la ciudad F. Y necesitamos transportar mercancía a las ciudades C1, C2, ciudad 3, ciudad 4 y ciudad 5. Entonces, la idea es ver si yo envío la mercadería desde la ciudad A en el tráiler que está aquí hasta la ciudad 2 o cualquiera de las otras, y lo mismo analizar los casos con B, C y D. Ven que este problema no es parece más un problema de transporte, ¿verdad? No es un caso pero digamos, piense que al final es una asignación de tareas. La tarea es de transportar, es una tarea para el trailero, ¿verdad? Entonces el trailero debe transportar la mercadería, ¿verdad? A alguna ciudad de acá desde el lugar donde está en ese momento el trailer ubicado, ¿verdad? Bueno, partiendo de que, o sea, ya por ejemplo, el trailer, qué sé yo, va en camino en cierto momento, ¿verdad? Entonces, ya en este momento está descargando tal vez una mercadería acá y luego tiene que movilizarse a alguna otra ciudad donde hay otra solicitud de otro encargo de mercadería. Entonces la pregunta es si estando este tráiler en la ciudad A, le sirve más a la empresa desde el punto de vista de ahorro, ¿verdad? De transporte, que este tráiler se mueva a alguna de estas ciudades. Muy bien. Entonces, el costo por kilómetro de recorrido es $8 en este caso. La pregunta es, ¿qué tráiler debería ser enviado a cada ciudad? Bien, me dicen si el problema no se entiende, lo volvemos a explicar, o si todo está bien, perfecto. Entonces acá cambiamos los trailers, bueno, los técnicos por trailers. Y aquí en las columnas se mantuvo más o menos una idea similar al problema anterior, que son ciudades. Bueno, lo primero que tenemos que revisar, recuerden, es si el modelo cumple los principios de problemas de asignación, es decir, que la matriz sea cuadrada. Y entonces aquí revisamos, tenemos 5 columnas, ¿verdad? Que son las 5 ciudades, y los trailers desde la A hasta la F deberían ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos un problema rectangular, no es cuadrado. Entonces todavía no podemos aplicarle método húngaro. Tenemos que modificar esta matriz original para que quede una matriz cuadrada. Y después ya seguimos aplicando el método húngaro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Bueno, como el déficit está en las columnas, posiblemente lo que vamos a requerir es crear un destino ficticio. Es decir, agregar una ciudad ficticia, ¿verdad? Que para nosotros nos sirve para corregir el problema de dimensión del problema, pero que en la práctica lo que me está diciendo es que es una ciudad que no existe y que ahí no vamos a enviar ningún tráiler. Entonces, es muy probable que alguno de los trailers de la A a la F se va a quedar sin una ciudad asignada. O sea, simplemente no va a ir no va a movilizar mercadería a alguna ciudad. ¿Por qué? Porque recuerde que además las tareas solo se pueden asignar una tarea por individuo, ¿verdad? Y entonces acá, digamos, al haber 6 y son 5 ciudades, solamente se le puede asignar tarea a 5 traileros. Va a sobrar uno, que no se le va a poder asignar tarea. Bueno, entonces, de todos estos 6 traileros, ¿cuál es el que mejor le vamos a decir no se mueva de ahí? Porque en caso de movilizarse a alguna ciudad, pues nos va a incrementar los costos, ¿verdad? Y decirle a los demás, a los restantes 5, que se desplacen a qué ciudad en específico. Entonces, veamos aquí en la siguiente lámina. Como el modelo no es cuadrado, se agrega una ciudad ficticia en la columna C6. Es esta que está en verde. Como esta ciudad es ficticia y ahí no se va a desplazar nada, ¿verdad? Simplemente es para el trailero que le vamos a decir que no se mueva del lugar donde está. Entonces eso no va a representar un costo para la empresa. Entonces se agregan distancias de desplazamiento de 0. Es decir, cuánto se va a desplazar. Porque recuerden que estos números son kilómetros. Entonces, ¿cuánto se tiene que desplazar ese tráiler? Pues no se va a desplazar porque no se va a movilizar. Entonces, las entradas son 0. Eso es exactamente como se hizo en los problemas de transporte el día de ayer, cuando la oferta y la demanda no coincidían. O sea, agregábamos una columna, por ejemplo, acá, en el caso de que hubiera más oferta que demanda,
y se le agregaban valores de 0 también. Entonces, en eso se parece mucho este modelo de asignación al modelo de transporte. Entonces, resumen, se agrega la columna ficticia y todas las entradas de esa columna ficticia tienen que ser 0. Ahora, ya una vez que la matriz es cuadrada, ¿verdad? Procedemos con el método, ¿verdad? El primer método acá es, sí, Una pregunta. dígame. Si nosotros hubiéramos planteado de la A hasta la F representando las columnas y las C representando las filas, entonces hubiéramos tenido que agregar una fila para ficticia. ¿Eso da igual el resultado o van a voltear el producto? Si hubieran puesto ¿qué? O sea, si lo hubiéramos planteado al revés, que las letras representan, o sea, de A a la F representan las columnas. Posiblemente de lo mismo. Sí, pero ahí se mueven todos los números acá. O sea, ustedes, sí, digamos. Digamos, ahí agregaríamos una fila ficticia. Sí, ahora, ya eso sería un asunto como de que usted como que se salga un poco de... Yo no veo que sea mayor problema. Digamos, que usted ponga de la A a la F en las columnas y estas en las filas. No vería como mayor problema. Sin embargo, se acostumbra, digamos, que aquí en las filas van a ir los individuos a asignar y aquí las tareas, ¿verdad? O sea, aquí quiénes y aquí qué tareas, usualmente. Pero si se hace la transpuesta, no vería como que sea mayor problema, ¿verdad? Ahora, si hubiese sido el caso en que tengamos más columnas que filas, entonces hay que hacer una fila adicional para completar. Bueno, entonces aquí recuerden que el primer paso era agarrar cada renglón, cada fila y buscar el valor más pequeño. Entonces, acá eso no va a tener mucho sentido porque cada fila tiene un 0 acá de la columna ficticia que agregamos. Entonces, para todo se va a cumplir que el valor más pequeño es 0. Luego lo que hacíamos era que a cada entrada de aquí se le restaba el valor más pequeño. Entonces, restarle a todas estas ceros es como dejarlas ya prácticamente iguales. Entonces, nos brincamos ya ahí este paso porque no hay mucho que hacer. Y entonces, siguiente paso. Ahora, se supone que con la matriz resultante de ese trabajo por renglones, se procede a hacer el mismo trabajo, pero por columnas. Entonces, ahora sí, en las columnas, sí vamos a encontrar valores menores que no sean exactamente 0, ¿verdad? Por ejemplo, la primera columna de C1, el valor más pequeño es este 12 que está aquí. Para la columna C2, el valor más pequeño es este 6. Para C3 es este 13 que está aquí. C4 es este 17. De C5 es este 12 que está aquí. Y en la C6 ustedes escogen el 0 que quieran, ¿verdad? Da lo mismo. Y ahora, ¿qué hacemos? Cada columna, usted le resta su valor más pequeño. Entonces, digamos, 17 le resto 12, me quedan 5. A estos 12 le resto 12, me quedo 0. A 30 le resto 12, entonces son estos 18 que están acá. A 32 le resto 12, son estos 20 y así sucesivamente. Con la columna 2, ¿qué hacemos? Cada entrada de acá le vamos a restar 6. A 22 le restan 6, entonces les queda 14. A 26 le resto 6, me quedan 20 y así sucesivamente. A 6 le resto 6, me da 0 acá. Y así hacemos para cada una de las restantes. Y la matriz resultante es esta que está aquí. Listos. Ahora, ya una vez que hicimos la transformación por fila y por columna, la matriz que nos queda, que ya tiene acumulados algunos ceros, es una matriz que procedemos a aplicar la técnica de tachado, ¿verdad? Entonces, vamos a generar líneas la menor cantidad de líneas que puedan tachar todos los ceros de la matriz. Entonces, veamos cómo podríamos hacerlo. Aquí hay una que no se la pueden saltar, ¿verdad? Que es una línea que abarque toda la columna de C6, porque aquí nos llevamos un montón de ceros. Si lo hacen por filas, imagínense que tendríamos que hacer un montón de filas, ¿verdad? Mientras que acá una sola columna, podemos cubrir varios ceros. Entonces, una forma de hacerlo es hacer esta columna acá. Por aquí hay un 0 también, entonces lo podemos tachar acá.
Aquí hay otro 0, podemos tacharlo acá. Y aquí hay 3 ceros. Entonces esta es una línea muy buena, ¿verdad? Porque en esta línea podemos tachar 3 ceros de una sola vez. Que inclusive, digamos, si contáramos sería 4 ceros en esa fila. Y listo, vean que el resto de las entradas ya no nos quedaron ceros. Entonces, esta es una muy buena forma de tachar los ceros utilizando la menor cantidad de líneas. Utilizamos 4 líneas y como el orden de la matriz es 6, porque es de tamaño 6 por 6, entonces el número de líneas es más pequeño que el orden. Entonces quiere decir que esta no es la solución óptima. Entonces se puede mejorar. ¿Cómo mejoramos? Entonces recuerden, dentro de las entradas que quedaron fuera de las líneas, se escoge la menor. Entonces, de estas de acá y estas, el más pequeño es este 2 que está aquí. Entonces, a cada entrada que quedó fuera de líneas, le van a restar 2. ¿Qué es esto que está acá? Entonces, al 5 le restan 2, a 16, al 2, a 26, a 15. Y a estas entradas de acá también a todas les van a restar 2. A las que quedaron en las intersecciones con doble línea, le suman 2. Entonces sería sumarle 2 a esta y a esta. Son estas 3 que están aquí. Y a las demás, las que quedaron sobre una línea, las dejan igual. No les cambian nada. Serían estas de acá, estos ceros, este 0 de la esquina y estos de acá. Hacemos las restas y las sumas. Entonces a 5 le quitan 2, queda 3, a 16 le quitan 2, 14, a 2 le quitan 2, es este 0 de acá, 26 le quitan 2, 24, 15 menos 2, 13, y así sucesivamente completan las demás. A este 0 le suman 2, queda un 2 acá, y a estos de acá también estos 0 le sumábamos 2 y quedan 2 en estas dos entradas. Y esta es ya la matriz resultante. Pues aquí aplicamos una iteración de barrido de ceros. Ahora, una vez que estamos acá, volvemos a hacer la prueba de líneas, tratando de tachar la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas y verificamos nuevamente si podemos tachar los ceros con una cantidad de líneas que sea igual al orden o menor. Si es menor que el orden, quiere decir que hay que hacer otra iteración porque todavía no está optimizada. Y si logramos tachar en una menor cantidad de líneas que sean equivalentes al orden de la matriz, entonces ya encontraríamos la solución óptima. Y entonces acá podemos agarrar acá, hacemos esta línea en la columna, tachamos esta que es buena, tiene 3 ceros. Luego por aquí nos queda un 0 que tachar, trazamos esta línea, ¿verdad? Esta también se pudo hacer aquí en una columna. Tenemos otro 0 por acá que podemos tachar en una línea o si alguien prefiere puede hacer una columna. Y acá este 0 que está aquí que lo podemos tachar con esta línea o podemos también hacer otra columna. Sin embargo, cualquiera de las dos formas que utilicen ni pones líneas adicionales en ningún caso, es la misma cantidad. Bueno, me parece que esa es como la mínima cantidad de líneas, que en este caso son 1, 2, 3, 4 y esta vertical 5. 5 sigue siendo menor que 6, que es el orden. Eso quiere decir que esta solución no es la óptima. ¿Qué hacemos? Nuevamente la misma técnica. De estas entradas que quedaron aquí, escogemos la más pequeña. Entonces, la más pequeña de estas es este 1. Y entonces, a cada una de ellas se le resta 1. Entonces, 16 menos 1 es este 15. 26 menos 1, este 25. 1 menos 1, este 0. Estas dos entradas de 2, al restarle 1, me quedan 1 en cada uno. Esta va a pasar a 17, a 12, 25, 16 y 26, que son estas que están acá. Busco las intersecciones, que sería este 0 y le sumo 1. Este 2 le sumo 1 y a estos 2 de acá le sumo también 1. Y me queda 1 acá, 3 acá, 3 acá y 3 acá. Y el resto que están sobre una línea nada más quedan exactamente igual. Muy bien, ahora esta es la matriz ya resultante, aplicándole una segunda iteración. ¿Qué procede ahora? Volvemos a hacer la prueba de las líneas. Volvemos a tratar de tachar los ceros que quedaron acá con la menor cantidad de líneas. Y entonces hacemos esta columna por acá,
que tiene 2 ceros. Esta fila, que siempre es buena, tiene 3 ceros. Y después vamos a revisar las demás. Aquí tal vez una vertical funciona bien porque tiene 2 ceros e incluyendo a este podríamos decir que 3. Y luego ya nos queda este 0 por acá y este por acá solos, que solo los podríamos tachar con una fila o podrían hacer una columna también. Bueno, y entonces logramos tachar los ceros con 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Entonces 5 sigue siendo menor que 6. Entonces esta no es la solución óptima. Entonces volvemos a aplicar el método. ¿Qué hacemos? Dentro de los que quedaron sin tacharse afuera de las líneas, escogemos el más pequeño. Aquí vamos a escoger este 1, aunque puede ser este, da igual. O sea, el valor más pequeño es este 1. Entonces, a todos los que están fuera de las líneas, restamos 1. Entonces, este 3 va a pasar a 2, este pasa a 13, 23, 12, este pasa a 14, 24. Estos dos van a quedar en ceros. 16, 11, 15 y 25, que son estas entradas de acá. Buscamos las intersecciones y les vamos a sumar 1. Entonces, a este 15 pasa a 16, que es este que está aquí. Este 3 va a pasar a 4, que es este que está acá. Este 26 pasa a 27 y este 0 va a pasar a 1. Son estas dos entradas de acá. Y estos dos 13 de acá, este se le suma 1 y pasan a 4. Y obtenemos esta nueva matriz bajo una tercera iteración. ¿Y qué hacemos ahora? Volvemos a aplicar el tachado con líneas. Y ahora, pareciera que la mínima cantidad de líneas que podemos hacer en este caso son 6, ya para tachar los ceros. Y eso significa que como 6 es igual al orden de la matriz, entonces la solución que encontramos es la óptima. Muy bien. Y entonces pasamos a la fase de asignación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, ahora veamos cómo hacemos la parte de asignación. Entonces, aquí uno puede ver, por ejemplo, que en el caso de, por ejemplo, A solo tiene un 0. Y el caso de B, pues también. Entonces, casi que esas hay que irlas asignando de una vez. D también, por ejemplo, y E solo tienen un 0. Entonces serían como de tal vez de las primeras que hay que ir asignando. O sea que el tráiler de la ciudad que está en la ciudad A lo vamos a enviar a la ciudad C3. El tráiler que está en la ciudad B lo vamos a mandar a la ciudad 1. El tráiler que está en la ciudad D lo vamos a mandar a la ciudad C6 ficticia. Que eso lo que significa es que este es el tráiler que no se va a desplazar, que se va a quedar ahí quietecito en la ciudad D. El tráiler que está en la ciudad E lo vamos a mandar a C5. Ahora, al hacer esas asignaciones, pues hay que revisar lo siguiente. Por ejemplo, como al A se le asignó C3, ya C3 no puede ser asignado a otro tráiler. Entonces, este 0 que está aquí hay que tacharlo. Ya no se puede asignar porque ya fue asignado. Entonces, este C pierde la posibilidad de ir a la ciudad C3. Ahora, por acá, como nos vimos forzados a asignarle a la ciudad E, perdón, al tráiler de la ciudad C5, porque era la única opción que tenía, ya la ciudad C5 no puede ser asignado al tráiler C, que está en la ciudad C. Entonces, tachamos esta posibilidad. Y el tráiler que estaba en la ciudad D solo tenía una posibilidad de movilización, que era C6, que era el ficticio, ¿verdad? Y entonces ya este ficticio no puede ser asignado al tráiler que está en la ciudad C. Entonces, ya tachando estos tres, ese tráiler nos queda solo una posibilidad que es C4. Entonces, como C4 se lo asignamos a C, ya no puede ser asignado a F. ¿Verdad? Entonces tachamos acá, pero F tiene otra alternativa que es C2 y asignamos a el tráiler que está en la ciudad de F, la ciudad C2.
La respuesta quedaría así. Entonces, el tráiler de ciudad A va a desplazarse a la ciudad C3. El que está en B va a ir a la ciudad C1. El que está en C va a ir a la ciudad 4. El tráiler que está en la ciudad D no se va a desplazar porque quedó en nuestra columna ficticia. El tráiler que está en la ciudad E va a ir a la ciudad 5 y el tráiler que está en la ciudad F va a ir a la ciudad 2. Bueno, y esto, desde el punto de vista de costos, ¿cómo le quedaría a la empresa? Entonces, como cada kilómetro vale $8, entonces tengo aquí la matriz de asignación. Ahora, con esta matriz de asignación, vuelvo a copiar la matriz original. Esta matriz es la original, la que tiene los kilómetros de desplazamiento. El anterior yo borré esto. Tal vez aquí fue que se me olvidó, pero los puedo borrar ahorita, ¿verdad? Porque ya estos no son necesarios. Digamos, de A que nos interesa, como A va a ir a la ciudad C3, nos interesa esta distancia nada más. Esta no, porque de todas maneras no se va a desplazar ahí, entonces no va a representar ningún costo para la empresa. El tráiler que está en la ciudad B se va a desplazar a C1, entonces nos interesa este dato que está acá. Y así sucesivamente las diferentes asignaciones. Entonces, veamos el costo que representaría para la empresa. Entonces, el tráiler que está en la ciudad A se va a desplazar a la ciudad 3 y tiene que desplazarse 15 kilómetros, ¿verdad? Entonces serían estos 15 kilómetros por $8 que vale cada kilómetro. Bueno, empecemos de acá. Este tiene que desplazarse 12 kilómetros, entonces 12 por $8 que vale cada kilómetro más. Este tiene que desplazarse 6 kilómetros por $8. Este tiene que desplazarse 15 por $8, 21 por $8, 12 por $8. Y este no lo suman porque ese es en la ciudad ficticia, no se va a desplazar, no va a representar gasto. De todas maneras, igual sería 0 por 0, pues 0 por 8, básicamente. Y eso nos da un acumulado de $528 de transporte. ¿Dudas por acá? Profe, Sí, en ese señor. caso, digamos, pasando la respuesta al mundo real, si uno tuviera que dar un informe, se tendría que decir que D no debería desplazarse, debería no hacer nada Se le y que tienen, maximizarían así los costos. sí, se le tendría que dar la instrucción al tráiler que está en la ciudad de que no participe en esta distribución. O sea, simplemente manténgase en la ciudad de. Ok. Porque cualquier ciudad que usted asigne, bueno, primero, cualquier ciudad que usted asigne acá, a D, va a tener que quitársela a alguno de los otros. Y posiblemente él esté más lejos. Entonces va a requerir, va a inflar el gasto. Entonces, y lo más práctico es que no se desplace. Pueden hacer el ejercicio. Por ejemplo, asígnele a D la ciudad C4. Entonces, a C lo pone acá en 0. Saca el cálculo de costo total y se darán cuenta que este numerito empieza a aumentar automáticamente. Bueno, finalmente entonces nos queda por ver, o sea, ya vimos los casos que son cuadrados desde el inicio, los casos en que son rectangulares, entonces cómo agregamos una columna ficticia, ¿verdad? No voy a hacer un ejemplo para el caso que haya que agregar fila ficticia porque es básicamente lo mismo. O sea, si se comprende la idea de columna, pues haríamos lo mismo con la fila. Y el otro caso que se pueden encontrar es que el problema no sea de minimizar. Todos los que hemos resuelto hasta ahorita son de minimizar. Pero podríamos tener un problema de asignación que sea más bien de maximización. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, se procede de forma muy parecida como lo explicamos ayer para transporte. Es decir, lo que van a hacer es que todas las entradas, estas que usamos acá, las van a multiplicar por -1. Y ya con eso el problema se transforma en minimización. La otra opción es que busquen de todas estas entradas el valor máximo, ¿verdad? Y entonces, en cada entrada lo que van a hacer es que a ese valor máximo le restan el valor de la entrada y generan una nueva matriz de diferencias. Y esa matriz de diferencias es un modelo de minimización. Para explicarles con detalle, nada más
traigo un ejemplo 3 y no lo voy a resolver de forma completa. Lo voy a dejar nada más planteado. Se supone que la técnica es exactamente todo lo mismo que hicimos anteriormente. O sea, en el punto donde lo dejamos, ya lo que sigue es aplicar la técnica de buscar el mínimo por fila, hacer la resta, luego el mínimo por columna, hacer las restas y luego ya empezar a tachar ceros. Entonces aquí el problema de maximización consiste en que un grupo de estudiantes seleccionados, que es Andrea, Jorge, Luisa e Isabel, van a participar en una competencia que involucra asignaturas de álgebra lineal, física, algoritmos y variable compleja. Y entonces aquí en esta matriz lo que tenemos son los rendimientos de estos estudiantes en cada una de las disciplinas, ¿verdad? Bueno, aquí se nota que en algoritmos están todos muy parejos, ¿verdad? Todos un rendimiento muy similar, pero en las otras sí se puede ver levemente, por ejemplo, que aquí Luis tiene una ventaja, que aquí de pronto Isabel tiene una buena ventaja, ¿verdad? Y aquí tiene una ventaja Luis. Ahora, tal vez la solución acá no sea que yo automáticamente yo diga ya el más bueno de aquí lo asignamos, porque yo dejaría a Luis acá. Porque el problema que podría pasar es que, por ejemplo, ya Luis es bueno aquí y es bueno acá. Y Luis no puede estar en 2 tareas. Entonces, no sé, lo que tenemos que sumar es el mejor desempeño del equipo como tal. Entonces, tal vez de pronto conviene hasta que Luis ni siquiera esté en álgebra lineal, porque al final de cuentas, Jorge y Andrea lo pueden hacer bastante bien. La misma Isabel lo puede hacer muy bien. Y tal vez aportaría más Luis aquí en variable compleja, que tiene una ventaja más significativa con respecto a los demás compañeros. Esa es una posibilidad. Entonces, digamos, la asignación de simplemente buscar el máximo en cada columna y asignarlo, y podría ser que de pronto haya un estudiante que sea el que tenga que estar en varias competencias, digamos, en varias áreas representando al equipo, ¿verdad? Y no se trata de eso. Entonces, ¿cómo los colocamos? O sea, ¿a quién colocamos a representar en qué asignatura de manera tal que tengamos el equipo más competitivo? Entonces, vean que el problema es de maximización. Lo que necesitamos es asignar tareas a estos estudiantes de manera tal que se maximiza el rendimiento o la competitividad del equipo, ¿verdad? En esta competencia. Bueno, entonces, como el problema es de maximización, tenemos estas dos opciones para trabajar. Entonces, vamos a plantear en las siguientes 2 láminas la primera opción y también la segunda para que ustedes vean cómo queda. Entonces, la primera opción dice que se tomen todas las entradas y se multipliquen por -1. Entonces, básicamente es tomar la matriz original y multiplican por -1 todas las entradas. Y listo, a partir de aquí proceden a aplicar la técnica que vimos con los otros problemas. Aquí tendrían que empezar para esta fila buscar el más pequeño, que en este caso va a ser, por ejemplo, el -97. Entonces, a todas las entradas se les resta -97. Vean que al restarle -97 les va a quedar menos. O sea, es como que yo haga, por ejemplo, acá, -88 sería menos 97. O sea, sería como sumarle 97. Entonces, cuando haga esa parte, automáticamente se me van a transformar en valores positivos. Y me va a ir quedando una matriz de diferencias, que es muy similar a la opción 2, pero en la opción 2 lo que haríamos es hacerlo desde el principio. Entonces, esta es una opción. Con la opción 2, lo que hago es que acá busco el mayor valor que hay, que en este caso es el 98, ¿verdad? Y ese 98, entonces vengo acá a cada celda y digo 98 menos 97 me queda 1. 98 menos 88 me quedan 10. 98 menos 91, entonces me quedan 7. 98 menos 84 me quedan 14. Y así voy con cada una de las entradas, haciendo las restas del máximo con respecto a la entrada en esa posición. Y una vez que la matriz ya está dada en estos términos, el problema por resolver es un problema de minimización. Entonces puedo aplicar sin ningún problema el método húngaro. Esta parte, digamos, de el negativo y esto, si el modelo no es cuadrado, primero tienen que cuadrar esto, ¿verdad? Si aquí hiciera falta agregarle una
columna ficticia a una fila, primero la agregan y después ya hacen esta transformación. Y entonces la solución sería esta. Nada más para que la tengan ahí por si quieren practicar el algoritmo con estas matrices. Entonces acá sería, Andrea le va a tocar representar al equipo en algoritmo, Jorge va a ir a álgebra lineal, Luis le va a tocar variable compleja e Isabel va a tener que trabajar en física. Muy bien. ¿Dudas por acá? Profe, Sí. yo tenía una duda, pero era como antes, pero se lo voy a hacer de Dígame, ahorita. ¿en qué lámina? Era en el caso de antes, cuando creo que era una ciudad, no, un camión más lo que había o algo así, Ajá, por no. ahí. Ajá, sí. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser un, digamos, Un ¿cómo me camión explico? más, ¿Qué una eran esos terminal. camiones? Ajá, un camión más, o sea, al revés de lo que hay ahorita. Ahorita creo que era un camión más y ¿Y qué ¿qué hubiera pasado si hubiera... Entonces hay alguna ciudad a la que no se le va a poder llevar el producto. Ok, sí puede pasar eso, digamos, que una Puede ciudad se quede sin... Ujú. Sí, por lo menos, Ok, digamos, si esto es una asignación de transporte para el día de hoy, digamos, al menos el día de hoy, hay alguna ciudad que habrá que decirle, hoy no le puedo llevar el producto, lo consideraré ujú, mañana. Ujú. Pero, ok, digamos, esa sería la forma de interpretarlo. Ujú. O sea, habrá una tarea para la cual no podemos encontrar a alguien que se la podamos asignar. ok, está bien. Ujú. Bien, estamos. Ok, ahora quería que resolviéramos esto con el Excel. No sé si lo tienen por ahí ustedes. Bueno, tal vez como estamos aquí ya cerca de terminar la clase, hagamos uno para que se lo lleven de muestra y tal vez de práctica, ya ustedes hacen los otros ejemplos que están aquí en las otras pestañas. Este ejemplo 2, 3, son los ejemplos de la clase, ¿verdad? En la presentación están las soluciones. Entonces ustedes pueden comprobar si la solución que obtienen aquí en Solver es idéntica o no a la que planteamos en clase, ¿verdad? Este es el ejemplo el último, el de la asignación del equipo, digamos, de álgebra, variable compleja y demás, el equipo que va a competir. Entonces aquí, digamos, estos son los datos originales. Entonces, lo tienen que resolver maximizando, porque recuerden que el problema original es maximizando. Entonces, cuando hagan solver, ¿verdad? Cuando se vengan acá a solver, tienen que escoger la opción de a ciego, la que viene por defecto, maximizar. Pero acá, en el 3.2, es cuando cada entrada se multiplica por -1. Entonces aquí tienen que resolverlo en solver, pero minimizando, porque ya una vez que hacen esto, el problema se transforma de maximizar a minimizar. Y el 3.3 es el mismo, pero aplicando la otra técnica, que es al máximo le restan cada entrada y queda de esta manera. Y el problema aquí es de minimización también. Entonces pasa de maximizar a minimizar. Entonces tengan cuidado que en estos dos tienen que usar minimización, en maximización. Pero en los tres deberían llegar a la misma solución. ¿De acuerdo? Me dicen si necesitan un chancecito para abrir el archivo o podemos continuar. Dale, profe. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cópiense toda esta matriz de nuevo. Aquí un poquito más abajo. Y acá, borres en todas estas entradas porque estas son las que vamos a usarlas como variables. Y aquí vamos a agregar dos columnas más. Una columna que sea de, digamos, de suma. Y otra columna que sea de oferta. Que lo vamos a plantear como un problema parecido a transportes.
Y acá vamos a hacer lo mismo, suma, pero demanda. Vamos a acomodar aquí un poquito las... Nada más para diferenciar aquí, vamos a poner un color diferente. Qué sé yo. Algo así. Aquí, vamos a poner las sumas de esta fila. Recuerden que era con la fórmula de autosuma, ¿verdad? Y le indicamos que nos sume toda esta fila. Y luego arrastran la fórmula para las demás celdas. Aquí vamos a aplicar autosuma, pero para estas entradas de la columna. Ahí seleccionan, presionan Enter y listo. Y replicamos la misma fórmula para estas entradas de acá. Ahora, en este caso, digamos, a diferencia de transporte, en transporte aquí poníamos toda la demanda, digamos, que era toda la cantidad de artículos. Si podía producir 250 artículos, la empresa los poníamos acá. Si esta otra empresa quería comprar 300 artículos, los poníamos acá. Pero en los problemas de asignación, digamos, lo que vamos a hacer lo siguiente es, en la forma que resolvimos, el 0 representaba la casilla que íbamos a asignar. Aquí, más bien, vamos a pedir que la casilla que se asigne se ponga un 1. Entonces, como en esta fila solo se puede asignar una tarea, la suma de esta fila no puede sobrepasar a 1. Y lo mismo para todas las filas, porque solo va a haber una asignación por fila. Y también va a haber una asignación por columna. Es decir, en Nicole solo se puede emparejar con una tarea. No puede estar Nicole en varias tareas. Entonces acá vamos a poner 1 como demanda también. Esto va a obligar a que Solver tiene que plantear una solución obligando a 1 acá. Por ahí pueden investigar y también de pronto ven un video y alguien puede utilizar alguna variable binaria para estas. También ahí por ahí funciona, pero la forma que lo vamos a hacer va a trabajar bien. Bueno, y vamos a plantear así como por separado la función objetivo, ¿verdad? Que sería como minimizar. Y la función objetivo acá siempre es, aunque aquí no va a tener mucho sentido esta función objetivo, solamente es como para pasar el dato a Solver porque Solver lo va a ocupar, pero no lo vamos a interpretar porque no tiene sentido de interpretación en este caso. Pero vamos a usar la fórmula suma producto que usamos ayer también para transportes. Vamos a pasarle los datos de la matriz original, punto y coma, y le pasamos la otra matriz de variables. Y enter. Y ahí ya tendríamos esta que va a cumplir el rol como de función objetivo. Pero es solamente para que funcione Solver. Me dice si hasta acá vamos bien. Sí, profe. Ahora entonces, vamos a datos y buscamos la herramienta Solver. Y aquí entonces vamos a asignarle esta celda. Ya aparece ahí asignada. Y tiene que cambiar de máximo a mínimo, ¿verdad? Porque es un problema de minimización. Vamos a agregarle aquí las variables, que serían todas estas celdas de acá. Y vamos a agregar las restricciones. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Entonces aquí las restricciones es que esta suma que está aquí tiene que ser igual a la oferta, que es 1, o sea, tiene que darnos 1 exactamente en cada una de las filas. Agregan esa restricción. La siguiente restricción es que estas sumas de acá tienen que ser igual a estas demandas. Y le dan a aceptar. Cambiamos aquí a simplex.
Mantienen ahí el check y listo. Resolvemos. Y ahí tendríamos la solución. Entonces quiere decir que aquí con estos unos, ¿verdad? Profe, la restricción era menor o igual. 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 Tiene que ser igual. Y ahí sería, digamos, la asignación. Quiere decir que Daniela va a ir a la ciudad D, que Nicole va a ir a la ciudad A, que Luis va a estar en la ciudad C y a Isabel se le va a enviar a la ciudad B. Veamos la solución que obtuvimos acá. Esta fue la que resolvimos acá en la clase. Entonces vean que a Daniela se envía a la ciudad D, a Nicole le enviamos a A, a Luis le enviamos a C y a Isabel le enviamos a B. Muy bien. ¿Dudas con la parte de Solver? Ahora, ven que esto que está acá no son los costos. O sea, porque aquí ella lo que, digamos, Solver lo que hizo fue multiplicar, por ejemplo, cada entrada de aquí por cada entrada de acá. Entonces, digamos, hizo 476 por 0, 766 por 0, 711 por 0, 242 por 1. Entonces ahí sumó 242. Aquí sumó, como estos son ceros, solo va a sumarle 233. En el caso de Luis, solo le va a sumar estos 114 y acá estos 411. Entonces lo que está haciendo es una suma como de kilómetros. Creo que acá, digamos, el costo total, sí podría ser el número de kilómetros. Creo que estos eran a 12, si no me equivoco. Que eran estos 12,000. Que eso sí fue lo que obtuvimos acá en clase. Digamos, serían, ese es el total de kilómetros recorrido, pero que también es una forma de ver la minimización, es decir, es la cantidad mínima de desplazamiento que se requeriría, ¿verdad? Para mover los técnicos a estas ciudades. Y por supuesto, ya esto traducido a dinero, pues tiene que ser también la cantidad más pequeña. Acá, tal vez para que se acuerden, estos son kilómetros. Y tal vez acá podemos hacerle costo por kilómetro. Entonces pongámosle 12. Y esto entonces podríamos hacerlo de otra manera. Sería esto por esto. Y ahí la tendrían automatizado. Bien. ¿Preguntas?